Oh, qué amor y consagración que debemos tener nuestros corazones afinados para esa boda que viene muy pronto. Estrofa 1, himno 1316. Nuestro novio viene pronto para estar con su novia santa, aquellos a quienes Él ha cortejado, ganado y plenamente santificado. Oh Señor, que estemos listos y que nuestros corazones estén afinados para la fiesta de bodas que viene muy pronto. Oh, viene la boda pronto, muy pronto, cuando la novia estará preparada y se casará con el novio. Oh, que nuestro amor y consagración, oh, que amor y consagración, de modo que todos nuestros corazones estén afinados para esa boda que viene muy pronto. Estrofa 2, himno 1316. Oh, qué vestimentas de lino fino que en ese día vestiremos. Incluso ahora, Señor, obra en nosotros y puntada tras puntada prepara para esto que redimamos cada momento oportuno para la boda que viene muy pronto. Oh, la boda viene pronto, viene muy pronto, cuando la novia estará preparada y se casará con el novio. Oh, qué amor y consagración, de modo que nuestros corazones estén afinados para esa boda que viene muy pronto. Estrofa 3. Señor, que tu porción en nosotros aumente continuamente para que seamos invitados a esa fiesta de bodas. Y manténnos siempre velando en la mañana, en la noche o al mediodía para esa fiesta de bodas que viene muy pronto. O viene el día de las bodas, viene muy pronto, cuando la novia estará preparada y se casará con el novio. Oh, qué amor y consagración, de modo que nuestros corazones estén afinados para esa boda que viene muy pronto. Estrofa 2. Que redimamos cada momento oportuno para ese día de bodas que viene muy pronto. Oh, el día de las bodas viene muy pronto. Cuando la novia se preparará y se casará con su novio. Oh, qué amor y consagración, de modo que nuestros corazones estén afinados para esa boda que viene muy pronto. Estrofa 3. Que tu porción en nosotros aumente continuamente, para que seamos invitados a esta fiesta de bodas. Manténnos siempre velando en la mañana, en la noche o al mediodía, pendientes de ese día de bodas que viene muy pronto. Oh, el día de las bodas viene muy pronto, cuando la novia será preparada y se casará con su novio. Oh, qué amor y consagración, de modo que nuestros corazones estén afinados para esa boda que viene muy pronto. El coro. Oh, el día de las bodas viene muy pronto,
cuando la novia estará preparada y se casará con el novio. Oh, qué amor y consagración, de modo que nuestros corazones estén afinados para esa boda que viene muy pronto. Continuemos con el himno 80 en español. 80 en español. Eres nuestro hermoso novio, Dios te designó así. Atractiva es tu persona, el más bello tu Señor. Nuestro amado, te admiramos. Tu belleza, ¿quién dirá? Tu amor hoy apreciamos, toda tu preciosidad. Estrofa 3, himno 80. Más amable que ninguno y más dulce que la miel. Eres manso y admirable. ¿A quién te compararé? Llevas mirra en tus ropas y en tus labios gracia hay. En el aroma de tu pena te abrazamos sin cesar. Con el óleo de alegría te ha ungido nuestro Dios. Y en palacio de marfiles brotará la adoración. Te bendijo Dios por siempre, en victoria reinarás. Entronado estás en gloria, con poder y majestad. Estrofa 7, himno 80. Eres tú de las naciones, el deseado de valor, el mejor de entre los miles. Te ofrecemos nuestro amor. Cantemos la estrofa 1 y la estrofa 7 nuevamente. Himno 80. Eres nuestro hermoso novio, Dios así te designó. Atractiva es tu persona, el más bello tu Señor. Eres tú de las naciones, el deseado de valor, el mejor de entre los miles. Te ofrecemos nuestro amor. Oremos de dos en dos y por favor apaguemos nuestros celulares.
¿No es maravilloso estar aquí este fin de semana? Yo diría que es fantástico. Qué cosas más fantásticas que podríamos juntarnos y considerar este asunto que es la preparación de la novia. Simplemente haga una pausa y considere. ¿Qué clase de tema es este? ¿Y qué clase de oportunidad es esta para que nosotros participemos en la preparación de la novia y que aún más podamos ser la novia de Cristo? Medite, reflexione sobre esto un momento. Esto es fantástico. Ahora llegamos a una palabra crucial, el mensaje 3, cuyo título es la madurez de la novia. Disfruté mucho este mensaje número 2 con el hermano Ricky para ver el cuadro, más bien el plano presentado en Génesis 1 y 2 y la fotografía presentada al final en Apocalipsis 21 y 22. Tenemos el plan arquitectónico y la fotografía. Él nos presentó este plan arquitectónico y nos mostró esta novia, se la mostró, le tomó una foto y se la mostró al apóstol Juan. Moisés y Juan no se conocían, pero estaban hablando lo mismo. Tenemos el plano en Génesis. Yo estaba considerando allí, en este plano, al principio en la creación del hombre, Dios crea al hombre a su propia imagen y le da al hombre dominio. Y su intención claramente es que este hombre sea uno con él como su contraparte, con la imagen y el dominio. Porque más tarde veremos cómo describió el hermano Ricky, hay un anhelo en el corazón de Dios que fue reflejado en su consideración de la situación de Adán. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Jehová plenamente entendía lo que había en la situación de Adán, el que entendía la necesidad de Adán. No es bueno que el hombre esté solo, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Así que esta necesidad de tener una contraparte es algo que está en el corazón de Dios. Así que Él desea tener una contraparte, un complemento. Él quiere tener una novia que lo iguale a Él, en vida y en naturaleza, que le corresponda y sea igual a Él. Esto lo vemos en el libro de Génesis. Qué cosa más maravillosa que Dios tiene tal deseo de obtener una novia. Pero estaba considerando, claro, conocemos la historia. Adán es puesto en el huerto del Edén, allí está el árbol de la vida. También está ahí el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Jehová le advierte, no comas del árbol del bien y del mal, porque si comes de ese árbol ciertamente morirás. Pero allí está el árbol de la vida. Es como que si este fuera una invitación para una boda. Si participas de este árbol, entonces contendrás la vida de Dios y como tal podrá ser el complemento, la contraparte de Dios. Claro, el hombre fue hecho a imagen de Dios, pero aún no cumplía este rol como complemento. Pero allí estaba la oportunidad. La invitación estaba allí siendo presentada. Toma el árbol de la vida. Y tú y yo podemos morar juntos por la eternidad. Pero conocemos la trágica historia. El hombre cayó al participar del árbol equivocado. Para mí, al verlo esto en el tema de la preparación de la novia, es como que Dios está presentando a la creación, indicando, quiero unirme a ti, que tú seas mi contraparte, te creé para esto, tú existes para esto. Sin embargo, el hombre no aceptó esa invitación. Bueno, santos, nuestro Dios es fiel con respecto a su propósito, es fiel con respecto a su voluntad y Él no desistirá. Así que llegamos ahora a este asunto de la preparación de la novia, dándonos cuenta que el Señor se ha propuesto obtener una novia. Y vemos, claro, con la fotografía que Juan comparte con nosotros en el libro de Apocalipsis, ahí está el cumplimiento de este deseo.
Pero la pregunta es, ¿cómo entramos en ese cumplimiento? Y de esto trata este mensaje. Nuestro crecimiento en vida tiene todo que ver con la preparación de la novia de Cristo. Así que cada uno de nosotros en este salón tenemos la oportunidad, bajo la misericordia y gracia del Señor, es que nuestro crecimiento en vida hasta la madurez, esto capacitará, le permitirá al Señor obtener su contraparte. Esto no es insignificante. Y espero que antes de la conferencia estábamos orando con algunos hermanos y los hermanos expresaron una oración que de alguna manera esta conferencia y este asunto de la preparación de la novia pueda encender algo en cada uno de nosotros para que no continuemos en algún tipo de vida de iglesia religiosa, sino que más bien seamos aquellos que día tras día participemos en la preparación de la novia para Cristo. Y, santos, para todos ustedes, viejos y jóvenes, hemos escuchado esta comunión con respecto a nuestra necesidad de ser vencedores. Claro, un vencedor es un cristiano normal, un creyente normal. No hay nada extraordinario acerca de ser un vencedor. Pero un vencedor es uno que está creciendo día tras día con el aumento de Cristo para que finalmente lleguen a la madurez. Y hay una oportunidad delante de nosotros. Tal vez usted considera, bueno, estoy de edad mediana, ya no he vivido una vida cristiana muy exitosa, no he logrado mucho, soy un fracaso en muchos sentidos. Olvídese de eso. Y usted podría ser joven y decir, bueno, yo no tengo suficiente tiempo. Esta plática de ser un vencedor y de preparar el camino para la novia, no puedo hacerlo, no puedo lograrlo. Olvídese de eso también. Este no es un tiempo para la introspección. Este no es un tiempo para que nos veamos a nosotros mismos. Este es un tiempo simplemente para que crezcamos poco a poco, día tras día, con el aumento de Cristo en nuestro ser. La oportunidad está aquí, santos. Que nos entreguemos a ello, incluso hasta la compleción de esta conferencia y en los próximos días, que hay una consagración fresca en nosotros, una entrega absoluta al Señor, para que el Señor pueda obtener la novia que Él está anhelando obtener. Y yo diría, si estamos en este cuarto, en este salón aquí, o si estamos viendo el video o la grabación, si usted escucha esta palabra, esto es porque Dios se ha propuesto que escuchemos esta palabra, que recibamos esta palabra y que vivamos conforme a esta palabra. Nuestra oportunidad es que nosotros seamos los vencedores. Nuestra oportunidad es que como los vencedores nosotros seamos la novia para Cristo. Por eso el Señor nos está hablando a nosotros, porque su deseo está siendo transmitido, impartiéndose en nosotros para que cooperemos con Él. Así que no diga que usted no participará. No, atamos al enemigo. No estamos de acuerdo con las mentiras del acusador. Cada uno de nosotros puede ser un vencedor. Puede ser un vencedor para ser la novia de Cristo. Para esto fuimos creados, para esto fuimos regenerados, para esto entramos en la vida de iglesia. Por eso estamos aquí en esta conferencia escuchando esta palabra. Esta palabra es para cada uno de nosotros, viejos y jóvenes. Espero que estemos agradecidos. Gracias, Señor, por tu misericordia, que puedo estar aquí para recibir esta clase de hablar. Qué misericordia es, santos, que podemos estar aquí. La preparación de la novia. No sé de usted, unas semanas atrás yo escuché que esta conferencia trataría este tema y algo dentro de mí había una anticipación. Había anticipación, expectativa. Si usted ve la situación del mundo, el caos, las ansiedades, los disturbios, pero aquí estamos nosotros considerando este gran asunto. Oh Señor, ábrete paso en medio de nosotros. En estos días y al seguir en las semanas siguientes, en el tiempo que viene, Señor, nos entregamos a ti frescamente para que nos ganes como tu novia. ¿No quiere usted ser parte de la novia de Cristo?
Esto no requiere que usted sea un superhéroe, simplemente significa que crecemos en vida día tras día normalmente bajo la impartición divina hasta que lleguemos a la madurez. Alabado sea el Señor por este asunto. En el mensaje 1 escuchamos que la preparación de la novia depende de la madurez en vida de los vencedores. Luego en el mensaje 2 se nos dijo que aparte del elemento de Cristo, no debería haber otro elemento en la iglesia. En estos días el Señor desea purificarnos para hacer su hogar en nuestros corazones, a fin que seamos constituidos como la novia de Cristo. El hermano Watchman Nee dijo que el asunto más grande, grandioso en el universo es la relación entre Dios y su pueblo. Esta relación amorosa, este romance fantástico, estupendo, esto es lo más grandioso del universo. Y aborrezco el hecho que en mí, yo quizás escuche estas cosas y si haya una reacción tibia dentro de mí. No estamos aquí para ser tibios, estamos aquí para estar fervientes en amor, amando a nuestro Señor. Que el Señor nos infunda con este amor día tras día para que Él pueda ganarnos a nosotros como su novia. Este es su mover, su máximo mover. A lo largo de los años de la historia de la iglesia, el Señor ha recobrado muchas cosas. Ha recobrado las verdades de la Biblia, ha recobrado la manera apropiada de reunirse, ha recobrado muchas cosas, las cuales nos capacitan para que experimentemos a Cristo. Pero su máximo mover es ganarnos como cuerpo y como novia de Cristo. Alabado sea el Señor por donde estamos. Alabado sea el Señor por quienes somos. Y alabado sea el Señor por lo que Él está haciendo en nosotros. Y que verdaderamente nos vaciemos, nos desprendamos de aquello que creemos que sabemos para que vengamos al Señor de manera fresca. Mencioné esto acerca de ser tibio y este es un problema. Los hermanos nos han mostrado que en Apocalipsis capítulos 2 y 3 tenemos ahí a Filadelfia, pero también está ahí la Odisea. Y con la Odisea es una Filadelfia degradada. No queremos ser la Odisea, no queremos ser aquellos que son tibios, y especialmente al considerar este asunto de ser la novia de Cristo, o que no lo recibamos de una manera común y ordinaria, que no pensemos que, bueno, esto no es nada nuevo. No, Señor, arde en nuestros corazones para que te amemos con el primer amor. Vamos ahora al bosquejo. Alabado sea el Señor. Claro. Este bosquejo y esta conferencia se basa en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Dice, gocémonos y alegrémonos. ¿Sabe lo que significa? Esto se refiere a una exultación, un gozo sobremanera. ¿Cómo podemos estar tibios con respecto a este asunto de la novia? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Considere Apocalipsis 19, viene después del capítulo 17 y 18. Capítulo 17, en el capítulo 17 vemos que el Señor le da fin a la ramera. De hecho, Él usa al anticristo para darle fin a la Babilonia religiosa.
Claro, la ramera allí en el capítulo 17 de Apocalipsis es una novia falsa, una falsificación. Y Jehová, nuestro Dios, aborrece esta ramera. La aborrece porque es una falsificación que engaña a muchos. Así que Él usa al anticristo para darle fin a esta ramera. Esta es la Babilonia religiosa. En Apocalipsis 18 vemos que le da fin a Babilonia material. Es como que el Señor está limpiando, despejando toda la situación para llevarnos al capítulo 19. Y en el capítulo 19, incluso en el primer versículo, se nos dice aleluya. Nuevamente aleluya. Y una tercera vez aleluya. Porque no solamente todas las cosas negativas están siendo despejadas, limpiadas, sino que ahora estamos llegando a la revelación de la novia. La novia, su esposa, se ha preparado. Hay una razón para decir aleluya. Digamos aleluya juntos. Aleluya. Aleluya. Ya no más Babilonia religiosa, ya no más Babilonia material, sino que solamente la novia, la esposa, su esposa se ha preparado. ¡Aleluya! Así que esta conferencia se basa en este versículo. Apocalipsis 19, 7. Debemos considerar lo significativo que es este asunto. Han llegado las bodas del Cordero. Esta experiencia que el Señor ha estado deseando, incluso desde Génesis, Él deseaba tener ahí en Génesis una contraparte, un complemento. Y luego toda la Biblia nos presenta, nos devela la historia de Dios y el hombre. Un romance universal en el cual Dios continuamente, pacientemente, de una manera comprensiva, corteja a su pueblo para que vengan a Él, para que lo amen. Su fidelidad y su misericordia solo pueden hacer que lo amemos. Así que Él continúa de manera fiel, persistentemente amando a su pueblo para que finalmente Él gane. Apocalipsis 19, versículo 7. Qué cosa tan maravillosa, qué Dios tan maravilloso tenemos. Ahora, llegamos ahora al bosquejo, punto romano 1. El significado de la palabra maduro en griego es en el punto final. Así que cuando usamos la palabra maduro, significa que estamos en el punto final. En cierto sentido hemos llegado a un destino. Claro, ninguno de nosotros ha llegado al final, a la madurez, pero estamos en un proceso en el que día tras día el Señor está creciendo en nosotros hasta la madurez. Ser transformados consiste en experimentar un cambio metabólico en nuestra vida natural. Ser maduros consiste en estar llenos de la vida divina que nos cambia. Cambio metabólico. Esto no es un asunto de comportamiento externo, no es un asunto de tratar de mejorarnos, sino es un asunto de crecimiento, el aumento de Cristo mismo en nosotros. Ser maduros consiste en estar llenos de la vida divina que nos cambia. Me gusta Hebreos capítulo 6, incluso hemos orado conforme a este versículo antes de la reunión. Hebreos 6.1, vayamos adelante a la madurez, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, es decir, los asuntos rudimentarios, vayamos adelante a la madurez. Colosenses 4.12, Pablo dice que estéis firmes, perfectos y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. B. La última etapa de la transformación es la madurez, la plenitud de la vida. Hablaremos de esto más tarde con relación a Jacob. C. Un creyente maduro conoce y cuida del cuerpo de Cristo. Está consciente del cuerpo y está centrado en el cuerpo.
Tenemos aquí los versículos en 1 Corintios 12, enumerados aquí, pero yo también diría en Romanos 12 que dice que somos miembros los unos de los otros. Así que un elemento de la madurez, un indicador de la madurez, es que estamos conscientes del cuerpo. Estamos conscientes y estamos pendientes de las necesidades de los santos y juntamente crecemos, porque nos damos cuenta que finalmente la novia no es un asunto individual, sino que es un asunto corporativo. Y debemos ser edificados juntamente unos con otros para que la novia pueda llegar a existir. ¿Sabe? Solamente estar en la iglesia no es una garantía, pero estar en la vida de iglesia nos da la oportunidad de experimentar estas cosas. Quisiera mencionar una afirmación que el hermano Lee hizo en 1973 en las obras recopiladas de Witness Lee. Dice que todos debemos estar claros con respecto a la venida del Señor. Y cuando veamos las señales de su venida, debemos buscar al Señor y estar atentos a Él, fijar la mirada en Él para que nosotros, nuestro cónyuge, toda la familia, estemos listos, preparados para su regreso. Bueno, no se preocupe, si no tiene cónyuge familia, se aplica a todos nosotros. Solamente el Señor sabe cuántos están listos y solamente Él sabe el tiempo oportuno para venir y arrebatar a algunos. Estos preciosos que llegan a ser maduros en vida temprano serán aquellos que traerán al Señor de regreso. Nuevamente, la vida de iglesia no nos garantiza que llegaremos a la madurez, pero ciertamente la vida de iglesia nos da la oportunidad de crecer hasta la madurez. Así que debemos buscar esto. Esto es algo que debe ocupar nuestra atención, no de manera introspectiva, no que podamos medirnos a nosotros mismos. Solamente el Señor sabe en qué punto estamos llegando a la madurez, pero hay ciertos indicadores y abarcaremos esto a medida que vayamos dando el mensaje. Pero aquí al principio quisiéramos enfatizar la madurez de la novia. Esta es una novia que no es una pequeña niña. Esta es una mujer ya plenamente madura, preparada para casarse. Así que, aprecios santos, para cada uno de nosotros nuestro crecimiento en vida es crucial. Usted tal vez se pregunte cuál es mi función en la vida de iglesia. Tal vez usted es una madre joven, está en casa, tiene un bebé de 2 años, pasó por el entrenamiento y ahora entonces se está preguntando, bueno, ¿cuál es mi valor? Se pregunta, ¿cuál es mi valor para la vida de iglesia? O tal vez es un hermano ya mayor de edad y pues no puede ir a los recintos universitarios. Muchas veces los santos se preguntan acerca de su utilidad en la vida de iglesia. Pero santos, no debemos medir nuestra utilidad de esta manera. Nuestra utilidad depende del crecimiento en vida. No tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que nosotros somos. Y quienes somos depende por completo del aumento de Cristo en nuestro ser. Que el Señor verdaderamente nos gane en estos días. Punto Romano 2 dice, según se usa en el Nuevo Testamento, la palabra maduro se refiere al hecho de que los creyentes alcancen la plena madurez y sean perfeccionados en la vida de Cristo, la cual recibieron en el momento de la regeneración. Maduro se refiere a plena madurez y ser perfeccionados. Jamás deberíamos estar complacidos con nosotros mismos, sino ir en pos del crecimiento y la madurez en la vida de Cristo. Nunca deberíamos estar complacidos. Esta es la situación de la Odisea. Esta es la enfermedad de la Odisea. Estar complacidos. No tengo necesidad de nada. Pero aquí la palabra y también las palabras aquí en Filipenses indican que debemos ir en pos del crecimiento. Nuevamente, santos, quiero recordarles no ser introspectivos con respecto a estos asuntos. La introspección hará que usted se dé por vencido. Pero más bien debemos ir en pos del crecimiento en vida. No nos damos por vencidos, sino, Señor, gáname más día tras día. Aumenta en mí hoy. Haz tu hogar en mi corazón el día de hoy. Concédeme la medida del crecimiento en vida para este día. Debemos ir en pos del crecimiento y la madurez en la vida de Cristo. Necesitamos avanzar, ser llevados adelante a la madurez, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante.
prosiguiendo hacia el disfrute más pleno de Cristo y ganándolo a Él con miras al máximo disfrute de Cristo en el reino milenario. Olvidando, extendiéndonos y prosiguiendo. Olvídese de sus errores en el pasado. Olvídese de los fracasos. Olvídese de sus carencias. Y extiéndase. Extiéndase para obtener el aumento de Cristo. Quisiera referirme ahora a un estudio vida en Daniel. Mensaje 13 del estudio vida de Daniel. Para enfatizar este asunto de crecer hasta la madurez. Debido a que el cristianismo, la religión organizada no le ayuda a la gente a crecer, hay la necesidad del recobro del Señor. Necesitamos el recobro y también Dios tiene una necesidad respecto al recobro. El recobro del Señor está absolutamente en pro de la nueva creación. Por esta razón, desde el tiempo en que yo vine aquí a este país en 1962, he estado dando mensajes acerca de la transformación. El recobro del Señor está en pro de la nueva creación y la nueva creación requiere transformación de lo viejo a lo nuevo. Además de ser transformados, también necesitamos ser conjuntamente edificados para que podamos ser el cuerpo de Cristo y también la novia de Cristo, el complemento de Cristo. Cristo necesita el cuerpo y la novia antes de que Él venga por segunda vez. Él continuará trabajando en la vida de iglesia de una manera nueva para hacernos la nueva creación. Esta vieja creación ha sido transformada y ahora es una nueva creación y está adherida a Cristo y se hará uno con Cristo para ser su novia. Ahora escuche esto. Quisiera recalcar el hecho de que la novia requiere madurez. Cristo no se casará con una novia que sea inmadura. Únicamente cuando hayamos alcanzado la madurez, Él nos tomará para que seamos su novia. Tenemos que reconocer que en el recobro del Señor todavía no hemos alcanzado la madurez. Somos todavía muy jóvenes para ser presentados a Cristo como su novia. Por tanto, existe la urgente necesidad de que alcancemos la madurez. Al saber esto, santos, nuevamente, no retrocedemos, sino que proseguimos. Nos olvidamos de las cosas que están detrás y proseguimos, nos extendemos a lo que está delante para llegar a esta madurez. Y esto está disponible para cada uno de nosotros, pero es un asunto de quien quiera. Y tampoco es un asunto individual, sino es un asunto corporativo. Así que debemos afirmarnos y animarnos y afirmarnos unos con otros para que todos podamos llegar a la madurez. C. El prerequisito para alcanzar la madurez en la vida espiritual es crecer continuamente en la vida divina. Crecimiento continuo. El máximo resultado del crecimiento y madurez de los creyentes en la vida de Cristo es el hombre de plena madurez. La iglesia como cuerpo de Cristo que crece hasta ser un hombre maduro. Llegamos ahora al punto Romano 3. En su epístola, Jacobo usa el ejemplo de un labrador que espera con longanimidad el precioso fruto de la tierra. El Señor Jesús en realidad es el verdadero labrador, el labrador único. Mientras esperamos con longanimidad la venida del Señor, Él, quien es el verdadero labrador, espera con paciencia que maduremos en vida como primicias y mies de su campo. Si oramos, Señor, regresa pronto, quizás el Señor diga, mientras ustedes esperan mi regreso, yo espero que ustedes maduren. La madurez de ustedes es lo único que puede apresurar mi regreso. Es de gran ayuda comprender que si tomamos en serio el hecho de esperar el regreso del Señor, necesitamos crecer en vida hasta llegar a la madurez. Santos, hablamos mucho acerca de la venida del Señor
Incluso los eventos del mundo nos llevan quizás a especular. Aquí estamos al final de la era, cosas están ocurriendo, las cuales nos llevan a considerar de que el Señor busca regresar y quizás podríamos orar de esta manera. Pero como acabamos de leer, la clave, lo más significativo es la madurez de los santos. Sí. Estamos en serio. Si tomamos en serio el hecho de esperar el regreso del Señor, necesitamos crecer en vida hasta llegar a la madurez. Como mencioné antes, usted quizás considere, bueno, ¿cuál es mi utilidad en la vida de iglesia? Bueno, de manera externa, tal vez usted no puede hacer mucho. Tal vez ya tiene más edad, está enfermo, está limitado, o está como madre en la casa con bebés. Está limitado ciertamente de manera externa. Pero en todas nuestras situaciones tenemos la oportunidad y debemos tomar la oportunidad de crecer un poquito más día tras día. Y nuestro crecimiento hasta alcanzar la madurez es el factor crucial para traer al Señor de regreso. Así que no es un asunto de lo que hemos logrado en un sentido externo. Usted puede ser muy celoso, haciendo muchas cosas, participando en muchas actividades, pero como los hermanos han compartido, cuando comparezcamos ante el Señor, en el tribunal le podría decir, nunca os conocí. ¿Hiciste todas estas cosas? No hay argumento al respecto, pero las hiciste sin mi aprobación, sin mí. Al mismo tiempo podríamos estar muy limitados, parece que no hay mucho que podamos hacer, pero en esas situaciones el Señor nos encuentra. Si estamos abiertos al Señor, entonces nuestro crecimiento mediante nuestra situación limitada, de hecho puede ser el factor crucial para traer al Señor de regreso. ¿Qué tal esto? No es un asunto de logros externos, sino más bien que el Señor haga su hogar en nuestro corazón un poquito más día tras día. Así que para las madres jóvenes que se preguntan cuál es mi rol en la vida de iglesia, mi función, bueno, ¿cómo continúo, cómo avanzo? Les animo. O simplemente oren, Señor, hoy haz tu hogar en mi corazón. Y esta medida del crecimiento en vida es finalmente lo que trae al Señor de regreso. Solo tu madurez puede apresurar mi regreso. Podríamos buscar muchas cosas en la vida de iglesia, tal vez buscamos el aumento numérico, grandes números en nuestras iglesias. Queremos lograr esto, lograr aquello, pero es solamente nuestra madurez lo que hace que se apresure el regreso del Señor. ¿Cuánto consideramos este asunto de nuestra madurez? ¿Cuán crucial es nuestra madurez en vida con relación a la venida del Señor? Señor, haz que maduremos. Señor, crece en nosotros hasta que alcancemos la madurez. Punto Romano 4. Ser maduros consiste en que Cristo sea formado plenamente en nosotros. También significa que hemos sido transformados plenamente a su imagen. Esta es 2 Corintios 3:18. Dice, mas nosotros, todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Desde el momento de nuestra regeneración, el Señor ha estado obrando en nosotros para que podamos tener su imagen. Día tras día, el Señor busca aumentar en nuestro ser. Así que nuestra regeneración, nuestra redención no es suficiente en sí misma. Es un paso, es el comienzo. Pero día tras día la meta del Señor es ganarnos hasta que lleguemos a la madurez. Porque su meta no es solamente nuestra salvación, sino que su meta es obtener la novia. Y la novia requiere madurar. Cuando el Señor haya forjado su imagen plenamente en nosotros y se ha expresado plenamente por medio de nosotros, seremos maduros en vida. Usted podría pensar, bueno, todo esto suena muy bueno, pero no puedo lograrlo, es inalcanzable. Quizás sea inalcanzable en la situación suya personal, o tal vez usted quizás sienta que es inalcanzable. Pero el Señor desea llevar esto a cabo en nosotros.
Y Él lo está llevando a cabo en nosotros un poquito más día tras día, para que sea plenamente expresado en nosotros y forje su imagen plenamente en nosotros. Nosotros somos creyentes y tenemos que creer que estamos en tal proceso, un proceso en el cual el Señor nos está ganando más metabólicamente a manera de la vida, para que seamos diferentes de lo que éramos antes. Y la semana que viene, el próximo mes, el próximo año, el crecimiento continuará hasta que alcancemos la madurez. Y el Señor, como Señor, Él es aquel que sabe. En cierto punto, conforme al tiempo soberano, cuando Él nos vea y considera, Él dirá, sí, tengo los vencedores maduros. Estos serán arrebatados para ser mi novia. El Señor hará esto en nosotros. Tenemos que creer esto. Ahora, punto Romanos 5. El capítulo 3 del Cantar de los Cantares nos muestra la madurez de la buscadora. Y el capítulo 4 continúa explicando que dicha madurez es alcanzada por la subyugación de la voluntad. El secreto de la madurez de la buscadora consiste en que su voluntad ha sido completamente subyugada y resucitada. Este es un punto crucial. Y aquí entraremos en algunos asuntos prácticos, porque santos estamos en este proceso y el Señor tiene esta meta. Él quiere ganar la novia, Él quiere ganar su complemento, su contraparte, y para esto Él requiere tener una novia madura. Pero ¿qué nos impide lograr esta madurez? ¿Cuáles son los factores que limitan, que impiden, que obstaculizan nuestro crecimiento? Es crecimiento en vida hasta la madurez. ¿Cuáles son los factores que limitan dicho crecimiento? En esta afirmación que leímos en el punto Romanos 5, aquí lo crucial es la subyugación de la voluntad. ¿Cómo somos de duro cerviz? ¿Cuán rebeldes somos? El cuello representa la voluntad humana que está bajo Dios. El Señor considera la sumisión de nuestra voluntad un asunto sumamente hermoso. En este punto quisiera referirme, el hermano Ricky al final de su mensaje en esta mañana se refirió a este asunto como en la iglesia él estaba hablando acerca de Adán, como Jehová tomó la costilla de Adán y edificó a Eva, la mujer. Y ahí el punto es que nos demos cuenta que en la iglesia solamente aquello que sale de Cristo debe formar parte de la iglesia. Cristo debe ser la fuente de todo en la vida de iglesia. Y nos damos cuenta, claro, conforme a nuestra experiencia, no vemos esto de una manera continua. ¿Cuáles son los factores limitantes? Esto hizo que considerara, estábamos allí en 1980 en el entrenamiento de perfeccionamiento. El hermano Lee dio esto por 2 años, semana tras semana, con varias interrupciones. Pero él dio un entrenamiento de perfeccionamiento. Hay un libro titulado de esta manera. En los primeros capítulos de ese libro hay algunas cosas sorprendentes que fueron mencionadas allí y quiero darles un ejemplo de lo que él dijo en estos capítulos del 2 al 5 del entrenamiento de perfeccionamiento, porque él identifica ciertas cosas que impiden, obstaculizan nuestro crecimiento en vida. Según la provisión soberana del Señor entre nosotros, no debería haber excusa para no crecer en vida. La situación entre muchos cristianos hoy es que hay poca luz, poca palabra, poco suministro de vida y casi ninguna provisión para crecer. Pero en el recobro del Señor tenemos las provisiones.
No podemos decir de que estamos carentes de luz o de suministro de vida. No podemos decir que la palabra de Dios no es real o que no hay una atmósfera o circunstancia para que crezcamos. No puede excusarse diciendo que su falta de crecimiento en vida no se debe por usted, sino que más bien por el entorno o la vida de iglesia. No puede decir esa excusa. Pero si tenemos el entorno, la atmósfera, y si estamos en una condición, una situación en la que estamos, que se puede crecer porque ahí está la luz, la provisión de vida, la rica palabra y todas las provisiones necesarias para el crecimiento en vida, ¿por qué no crecemos adecuadamente? Crecemos, pero crecemos muy poco. Crecemos demasiado despacio y el crecimiento no es adecuado. Además, nuestra función no es muy satisfactoria. Debemos identificar en dónde radica el problema. Debemos darnos cuenta de que hay un factor dentro de nosotros que es muy grande y crucial. Comemos la comida, pero algún germen en nosotros se come el nutrimento que está dirigido al cuerpo. Cuando él dijo esto, yo escuché un en esa reunión. Me recuerdo esa reunión. 1980, porque mientras él estaba describiendo esto, él tenía una habilidad como ningún otro orador de presentar un cuadro tan vívido que usted se da cuenta. Vaya, este es el hablar del Señor. Él habló acerca de este germen dentro de nosotros que se come el nutrimento que está dirigido al cuerpo. Finalmente no recibimos el nutrimento. Aunque usted ha estado comiendo y recibiendo mucho alimento, todo ese nutrimento, casi todo el nutrimento ha sido tragado por este germen en usted que se lo traga. Dentro de nosotros hay este factor que se come. Usted viene a la reunión, escucha el mensaje, acepta la provisión del Señor, pero dentro de usted hay algo que se lo come. Todo lo que usted recibe, esto se lo come. ¿Cuál es esto que se come? ¿Cuál es esto que se come dentro de lo que se come dentro de nosotros es las opiniones. Las opiniones es lo que se come este nutrimento, que son las opiniones. Usted quizás piensa que sabe, pero ¿cuáles son las opiniones? Bueno, usted dice, bueno, todos tienen opiniones. Ciertamente todos tienen opiniones. Claro, si usted es un ser humano viviente, usted tiene una opinión. Pero la manera que él define la opinión es muy sorprendente. Él dice, quisiera definir las opiniones de la siguiente manera. La opinión es simplemente una persona que está apartada de Dios. Cuando una persona está apartada de Dios, separada de Dios, Él es la fuente de la opinión. Incluso es la corporificación de la opinión. La opinión es una enfermedad muy seria en la vida de iglesia e incluso en la obra. Por casi 50 años he estado observando que en la vida de iglesia y en la obra todo el tiempo hay problemas, disturbios y disensiones. La opinión es un cáncer. Espero que todos los santos vayan al Señor y pasen un tiempo delante del Señor para orar a fin de recibir una clara visión con respecto a la opinión. Ahora leemos esto, no con respecto a pasarles a ustedes cierto conocimiento, sino que debemos considerar esta palabra con respecto a nuestra propia situación. ¿Qué acerca de la opinión? ¿Qué acerca de ser una persona apartada de Dios, separada de Dios, sin Dios? ¿Qué es la opinión? Cuando una persona está apartada de Dios, separada de Dios, entonces el nombre de esa persona es opinión. No diga que la opinión es simplemente diferentes conceptos, diferentes ideas o distintas maneras de pensar. La opinión es simplemente usted aparte de Dios. Me preocupo que usted podría escuchar esta definición de la opinión y no ir al Señor. Con respecto a ello, usted debe tomar esta definición de la opinión y quedarse con el Señor, considerando esto delante del Señor por un periodo largo del tiempo. Si usted hace esto, recibirá la sanidad. A lo largo de los siglos, nada ha dañado tanto la vida de la iglesia y la sigue dañando tanto como la opinión. La opinión ha matado la vida de la iglesia. ¿Quién puede decir que no tiene opinión? Si usted es una persona, no solamente tiene opinión, sino que usted es una opinión. Solamente una persona muerta no tiene opinión. Él avanza, prosigue,
Pero aquí está el asunto, santos. Nuestro hermano Ricky ya presentó algo al final, en cuanto a esto, al final de su mensaje. Y esto es lo siguiente. Nosotros avanzamos en la vida de iglesia día tras día. Somos como una sociedad, interactuamos unos con otros, pero somos una sociedad cerrada. Tenemos nuestras reuniones, tenemos la vida de iglesia. Pero ¿cuánto permanecemos en nuestra opinión acerca de tantas cosas? Nuestra opinión acerca de las reuniones, la opinión acerca de los hermanos, las opiniones acerca de los santos, opiniones acerca incluso de nosotros mismos. ¿Cuánto de esto es verdadera iluminación? ¿Cuánto de eso podemos señalarlo y decir, bueno, la fuente de este pensamiento es el Dios triuno? Más bien, somos nosotros, aparte de Dios, evaluando, e incluso con la ayuda del ministerio. Podemos usar el ministerio para respaldarnos y para apoyar una opinión. Unos años atrás, mi esposa y yo, creo que está bien que lo diga, mi esposa y yo, con nuestros 2 hijos, nos mudamos del condado de Orange. Por más de 20 años habíamos estado allí en California, el condado de Orange. El hermano Lee estaba allí y recibimos tanta ayuda para estar allí, al estar allí en la vida de iglesia en el condado de Orange. Esa fue una gran ayuda al estar allí con el hermano Lee. Pero en 1999 fuimos guiados por el Señor para regresar a Nueva York, ciudad de Nueva York, de donde yo soy. Y mi esposa y yo nos conocimos ahí y regresamos ahí para cuidar de mi mamá, que estaba en mala salud. Me recuerdo que fui de California, condado de Orange, a Nueva York, y la ciudad de Nueva York en aquel tiempo era una situación mixta, podríamos decir, y de mixtura. Y al ver alrededor, me preguntaba, ¿por qué no hacemos esto? ¿O por qué lo hacemos de esta manera? ¿O qué acerca de esto? ¿Y qué acerca de aquello? Y yo tenía mi evaluación. Bueno, no podía ayudarlo porque estaba en una situación en el condado de Orange y en Nueva York era diferente. Estaba teniendo comunión con el hermano Ricky y varias veces tuve comunión. Hablamos de distintas cosas. ¿Qué tal esto? ¿Y por qué no hacemos esto? Tratemos esto. Y en cierto momento me dijo, tú suenas como el hermano tal y tal. No le puedo decir el nombre del hermano. El hermano tal y tal ya no está en la vida de iglesia, pero tú suenas como ese hermano. No me estaba una represión, sino era una observación, era un hecho que estaba afirmando. Sí, de hecho, yo sonaba como aquel hermano, pero aquel hermano tenía sus opiniones, pero finalmente eso hizo que él se fuera de la vida de iglesia. De hecho, esa palabra fue un rescate para mí. Olvídate de tus opiniones. Y me di cuenta, al continuar estar allí, ¿sabe? Simplemente quédate aquí y disfruta a Cristo. Y simplemente quédate aquí y ministra vida a los santos. Y les digo, eso fue una gran bendición. Con la ayuda de esa clase de comunión, nuestro tiempo allí fue una gran bendición. Estuvimos allí como unos 5 años. Y aunque la situación externa era difícil, era una situación compleja, no era tan fácil, pero en esa situación limitada podíamos todavía disfrutar a Cristo y todavía podíamos ministrar a Cristo a otros. Así que, santos, comparto esta pequeña experiencia porque muchas veces estamos ocupados con nuestras opiniones de las cosas y no tocamos al Señor con lo que Él está haciendo de manera escondida, silenciosa. Él quiere hacer su hogar en nuestro corazón. Olvídese de tantas cosas externas. ¿Sabe? Nada limita tanto nuestra habilidad. Nada limita verdaderamente nuestra habilidad, porque el Señor es el Espíritu, es el aire que respiramos. Nada debe limitarnos en cuanto a ministrarnos Cristo los unos a los otros o experimentar a Cristo como Espíritu vivificante. Así que debemos ser rescatados de esta esfera de la opinión. Si usted toma esta comunión
toma esta palabra, se la lleva al Señor y le dice: Señor, muéstrame qué es esta opinión, que esto es estar aparte de Dios y expresar algo muchas veces de manera crítica, pero incluso no tiene que ser una crítica, sino puede ser también positivo y aún así ser una opinión. Santos, el Señor desea que en la vida de iglesia nosotros vivamos a Cristo, que disfrutemos a Cristo y que ministremos Cristo a otros. Y de esta manera no vivimos conforme a nuestra opinión. Y este asunto de la opinión, tal como lo mencionamos, es una frustración a nuestro crecimiento en vida. Debemos darnos cuenta de lo significativo que esto es. La opinión obstaculizará que nosotros obtengamos la madurez. Usted puede estar en la vida de iglesia por largo tiempo y desarrolla opiniones debido a su experiencia. Cuanto más experiencia tenga, más posibilidad hay de que usted se aferre a sus opiniones. Cuanto más conocimiento, el conocimiento envanece. Pero este envanecimiento que viene del conocimiento simplemente alimenta, nutre a nuestras opiniones. Así que debemos buscar a Cristo, debemos buscar el crecimiento en vida. Menciono esto con respecto a la subyugación de la voluntad, porque muchas veces en las iglesias simplemente nos sentimos libres de expresar lo que pensamos, de decir lo que pensamos. Tal vez tengamos una evaluación de los jóvenes. Con base en nuestra experiencia, pensamos: oh, yo estoy calificado, ya tengo experiencia, sé cómo hacer esto, así que usted da la opinión. ¿Pero es esto Cristo? Tenemos que examinarnos, detenernos. Señor, yo quiero que tú seas la fuente. Yo quiero que tú seas la fuente de todo lo que diga. Los hermanos están buscando comunión. Señor, usted tiene que hacer una pausa interiormente, detenerse y decir: Señor, quiero ser uno contigo. ¿Qué es lo que tú quieres hablar? Este asunto de la sumisión de la voluntad, hay mucho que se puede decir al respecto. Pero que nuestra mente sea subyugada, yo diría, es el asunto crucial en conexión con el crecimiento hasta la madurez. Hemos hablado de las opiniones. Hay muchas maneras en las cuales podemos ser muy rebeldes. La unción interior nos enseña todas las cosas, pero ¿cuánto obedecemos la unción dentro de nosotros? Si tenemos una voluntad sumisa, nuestra voluntad es expresada como la torre de David, que guarda toda clase de armas. Primero, nuestra voluntad debe ser subyugada. Luego será fuerte en resurrección y será como la torre de David. Esto es, la armería para la guerra espiritual. Las armas para la guerra espiritual son guardadas en nuestra voluntad subyugada y resucitada. La meta del ministerio de Pablo era presentar a todo hombre maduro, perfecto, en Cristo con miras a un solo y nuevo hombre. La palabra griega traducida perfecto en Colosenses 1:28 también podría ser traducida plenamente crecido, completo o maduro. El ministerio de Pablo consistía en impartir Cristo en otros, para que fueran perfectos y completos al madurar en Cristo hasta alcanzar el pleno crecimiento. Claramente el ministerio de Pablo, él entendía que el deseo del Señor era obtener una contraparte, un complemento, así que esto era la estructura de su ministerio y él siempre buscaba presentar a todo hombre plenamente maduro, perfecto, en Cristo. Punto Romanos 7, Génesis, capítulos del 37 al 47, es un relato del proceso mediante el cual Jacob alcanzó la madurez. Ojalá pudiéramos tener más tiempo de considerar a Jacob. Espero que los jóvenes también tomen tiempo para considerar a Jacob. Los estudios vida de Génesis son de gran ayuda en cuanto a esto. Abraham, Isaac y Jacob forman un cuadro completo, una persona completa con respecto a nuestra salvación. Abraham es el que fue llamado. El padre Abraham es el más notorio.
Pero con Jacobo vemos a una persona que fue transformado hasta la madurez. En Génesis 27 vemos a un suplantador. En el capítulo 37 a un hombre transformado. Y al final del capítulo 47 a una persona madura. La última etapa de la transformación es la madurez, la plenitud de la vida. El propósito eterno de Dios únicamente puede ser realizado por medio de nuestra transformación y madurez. Lo leo de nuevo. El propósito eterno de Dios únicamente puede ser realizado por medio de nuestra transformación y madurez. Santos, tenemos mucho que decir al respecto. Para que el propósito de Dios sea cumplido, realizado, debemos crecer en vida, debemos ser transformados. Somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Romanos 12. Cuando nuestra mente es renovada, es decir, cuando el Espíritu tiene el terreno, la cabida para extenderse a nuestra mente, para renovar nuestra mente, entonces somos transformados mediante este proceso. La madurez está relacionada con que la vida divina sea impartida en nosotros una y otra vez, hasta que obtengamos la plenitud de la vida. Día tras día, semana tras semana, reunión tras reunión. Señor, que tú impartas tu vida en nosotros una y otra vez. No se preocupe acerca de llegar a la meta del día de mañana. Este es un proceso que toma tiempo. Pero al redimir el tiempo que el Señor nos ha asignado, entonces el Señor hará lo que Él tiene que hacer para llevarnos a la madurez. La madurez está relacionada con que nuestra capacidad sea ensanchada. La madurez en vida equivale a la suma total de la disciplina que recibimos del Espíritu Santo. Hay un capítulo en el libro La experiencia de vida que es de gran ayuda, la cual describe lo que significa aceptar la disciplina del Espíritu Santo. Todos tenemos la unción interior y la unción interior es el Espíritu dentro de nuestro espíritu. Alabado sea el Señor que el Espíritu vive en nuestro espíritu. Y ciertamente tenemos la unción interior, tenemos un sentir interior de lo que el Señor, lo que a Él le gusta, lo que a Él no le gusta. El Señor nos toca nuestra conciencia. Para redarguirnos, tal vez dijimos algo, le dijimos algo a nuestro cónyuge que era impropio. Fue desanimante decir eso. Bueno, el Señor le toca a usted interiormente para que usted se dé cuenta. Yo debo pedir perdón. Alabado sea el Señor por la unción interior, pero muchas veces, de hecho, muy a menudo, el Espíritu opera en nosotros y sobre nosotros mediante la disciplina del Espíritu Santo. Estas son muchas situaciones, enfrentamos situaciones, personas, cosas, entornos que el Señor usa para disciplinarnos, porque estamos necesitados de disciplina. Hablamos un tiempo atrás acerca de nuestra voluntad rebelde, nuestra obstinación. Que no permitimos que el Señor reine, gobierne nuestro ser. Somos obstinados. Y bueno, estas cosas que contaminan nuestro ser, entonces hay la necesidad de esta clase de disciplina de modo que el Señor puede usar distintas situaciones para que nos demos cuenta cuánto lo necesitamos a Él. Hay un pasaje en las obras recopiladas 1955, se llama La manera en que un cristiano crece en vida. Quisiera leer parte
de esto. Usted podría ser una persona genuinamente salva con el Espíritu de Dios dentro de usted. Sin embargo, sus perspectivas, pensamientos, discernimiento, preferencias, elecciones, ideas y decisiones podrían estar intactas y ser plenamente suyas. Así que ni siquiera una pizca del elemento de Dios puede ser infundido, inyectado en usted. Aunque usted ha sido salvo y el Espíritu de Dios y la vida de Dios están en usted, sus pensamientos y perspectivas no tienen el elemento de Dios en ellos. Dios no tiene acceso a los pensamientos y perspectivas de usted y no tiene terreno en sus preferencias y elecciones, en sus ideas y decisiones. Usted mantiene a Dios fuera de la puerta. Aunque todos aquellos que son salvos tienen el Espíritu de Dios y la vida de Dios dentro de ellos, Dios podría no tener el terreno en los pensamientos, perspectivas y en el alma de ellos. Esta es la razón por la cual no hay crecimiento en vida dentro de muchos que son salvos y por lo cual Dios no puede edificarse dentro de ellos. Debido a esta condición, santos, por eso necesitamos la disciplina del Espíritu Santo. El Señor es fiel de llevarnos a situaciones que necesitamos para que Él pueda tratar con nosotros y eliminar esos obstáculos de nosotros que le impiden que Él haga su hogar en nuestro corazón y que impiden que nosotros lleguemos a la madurez. Agradezco al Señor de que Él es fiel para cuidarnos de esta manera. Tenemos la disciplina del Espíritu Santo, que es una parte vital de nuestra experiencia en la vida cristiana. Si hemos de crecer hasta la madurez, necesitamos la disciplina del Señor de esta manera. 2. Otros pueden ver a una persona que ha madurado en vida, pero no pueden ver la acumulación de la disciplina del Espíritu Santo que esa persona ha recibido en secreto día tras día a lo largo de los años. ¿No es esto cierto, santos? Ciertamente tenemos muchas situaciones, todos nosotros tenemos circunstancias, muy a menudo, sufrimientos, frustraciones. Esto podría ser algo de salud, médico, podría ser algo en la familia, algo de nuestros trabajos, algo con nuestros hijos, algo en la vida de iglesia, lo cual hace que haya sufrimiento, que haya limitación, pero el Señor quiere usar estas limitaciones y estas situaciones para ganar más terreno en nuestro ser. Él es soberano sobre cada asunto. Por todo aquello que experimentamos está bajo la mano soberana de Dios, porque Él quiere ganarnos como su novia. Dios soberanamente usará personas, cosas y eventos para vaciarnos de todo lo que nos ha llenado y para quitarnos toda preocupación a fin de que podamos tener una mayor capacidad para ser llenos de Dios. Esto es ser maduros, ser llenos de Dios, esto es ser maduro. Pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a ese punto? El Señor tiene que hacer este trabajo dentro de nuestro ser. Al preparar el mensaje estaba considerando diferentes cosas en nuestra experiencia que nos limitan o frustran el crecimiento en vida, que limitan nuestra madurez. Quisiera señalar varias cosas. Una cosa que podemos decir ciertamente es que si hay carencia de comida, ¿cómo puede una persona llegar a la madurez? Lamentablemente, esta es la historia de muchos cristianos. Hay carencia de alimento, carencia de provisión de vida. Pero como dijimos anteriormente, en el entrenamiento de perfeccionamiento, el hermano Lee señala que tenemos las provisiones de vida. Ahora, ¿qué es lo que nos impide? Podría haber una falta, una carencia de asimilación espiritual. Cuando escuchamos la palabra asimilación, incluso al hablar acerca de las opiniones, debemos tomar estas palabras, llevárselas al Señor para orar estos bosquejos que recibimos en las fiestas, en las conferencias. Tenemos que asimilar la palabra, no es suficiente solamente escuchar, oír la palabra, porque esto podría ser un conocimiento acumulado. Debemos asimilar las palabras de modo que estas palabras puedan penetrar en nosotros, puedan tener un impacto en nosotros.
Y antes de esta conferencia, muchos estábamos orando para que esta conferencia tuviera impacto en cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria y en la vida de iglesia. Pero para que esto ocurra, tenemos que orar estas palabras, traer estas cosas al Señor. No es suficiente estar en una reunión y, en cierto sentido, ser entretenidos. No, tenemos que tomar estas palabras, llevárselas al Señor, pasar tiempo con Él para digerir y asimilar las cosas que hemos escuchado. Otro asunto es carencia de hambre espiritual. Quizás no estemos hambrientos. Esto me recuerda de la Odisea. La iglesia en la Odisea eran tibios, eran orgullosos y pensaban que no necesitaban nada. Estar en esa condición, estar carentes de hambre espiritual, es una situación seria. Esto indica cierta enfermedad, cierto problema. No tener hambre por el Señor o incluso reaccionar a una conferencia como esta con respecto a la preparación de la novia y tomarla de una manera común. Esto indica carencia, una frustración en nuestro ser. Así que debemos abrirnos al Señor, ejercitar nuestro espíritu, volver nuestro corazón al Señor, volvernos a Él, considerar estas palabras, considerar esta carga de la preparación de la novia. Incluso, haz que yo tenga hambre, haz que yo sea hambriento. En el Antiguo Testamento dice, tus palabras fueron halladas y las comí. Debemos comer estas palabras. Otro problema es carencia de ejercicio espiritual. Para que cualquier persona crezca, tiene que comer, tiene que recibir nutrición, tiene que comer, beber, respirar, tiene que recibir la provisión, pero también hay que ejercitarse. Y en la esfera espiritual debemos ejercitarnos. Y esto es ejercitar nuestro espíritu para que nuestro espíritu sea la parte líder de nuestro ser. Otro problema que mencioné anteriormente son las opiniones. Y las opiniones son simplemente la expresión del yo. Debemos estar conscientes del hecho de que cuando hablamos acerca de la iglesia, cuando hablamos acerca de los santos, cuando hablamos acerca del ministerio de una manera laxa, ligera, de manera aferrándonos a la opinión, esta es la expresión del yo. Y esta clase de cosas impedirá, obstaculizará el crecimiento en vida. Otra limitación es la cultura. ¿Sabe? Cuando llegamos a la madurez, en la madurez de vida, allí es cuando el nuevo hombre será producido. El nuevo hombre es otra dimensión de la iglesia en la cual no hay cabida, no hay terreno para la cultura. No hay griego, no hay judío, no hay terreno para cultura. Allí no hay chino, no hay estadounidense, no hay europeo. Solamente Cristo es el todo y en todos. El crecimiento en vida nos permitirá vencer la cultura, pero también tenemos que tomar medidas con respecto a nuestra cultura para crecer en vida. Tener un corazón impuro también será un impedimento para el crecimiento en vida. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo, estar dispuestos a tomar al Señor como nuestro primer amor, amarlo a Él sobre toda cosa. Este es otro punto. Si Cristo no es nuestro primer amor, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos llegar a la madurez? Otro punto es el individualismo. Como mencionamos anteriormente, la madurez nos llevará a estar consciente del cuerpo. Estar consciente del cuerpo es un indicador de la madurez. Si usted es un individuo fuerte viviendo en su propia burbuja y no se une ni se compenetra con otros, bueno, esto ciertamente será una frustración para el crecimiento en vida. Y también falta de cooperación. No estamos dispuestos a cooperar con otros. Esto tiene que ver con que nuestra voluntad sea subyugada. Santos, que el Señor verdaderamente nuestra cooperación en estos días. Si Él gana un pueblo que esté dispuesto a cooperar con Él, entonces la novia viene a ser una posibilidad. Señor,
Nuestra vida contigo verdaderamente cuenta. Que todos nos entreguemos frescamente al Señor como resultado de esta conferencia. La vida de Jacob revela que todo lo que nos sucede está bajo la soberanía de Dios para nuestra transformación y madurez. Nada sucede por casualidad. Si vemos esto, si nos damos cuenta que el Señor quiere ganarnos a nosotros para que maduremos, a fin de que seamos parte de la novia, entonces podemos darnos cuenta de que incluso nuestras experiencias negativas, situaciones negativas también tienen valor. Nada es accidental. Nada sucede por casualidad, sino todo bajo la soberanía de Dios para producir la novia. A fin de llegar a ser maduro, Jacob primero tuvo que sufrir la pérdida de José, el tesoro de su corazón. Un creyente maduro ha aprendido que Dios es misericordioso y todo suficiente para satisfacer sus necesidades en cualquier situación. Con Jacob, ¿qué cuadro tenemos? Sus manos que suplantaban llegaron a ser manos que bendecían. Él es el que hacía al calcañar. Él engañaba. Siempre era astuto, tomando ventaja de otros. Siempre buscando vencer sus limitaciones. Pero el Señor usa las limitaciones para tratar con él, con Jacob, poco a poco, e inevitablemente traerlo, llevarlo a la madurez. 3. Su confianza y reposo se hallan totalmente en la misericordia de su Dios todo suficiente. Y ya no se hallan en él mismo ni en su propia habilidad. Esto es lo que vemos con Jacob. Él ya no confía en sí mismo. El Señor lo ha llevado por las experiencias que necesitaba para que dependiera del Señor. La señal más contundente de la madurez de Jacob era que bendecía a otros. Si usted está buscando una señal, estoy llegando a la madurez, es en la capacidad que usted tiene de bendecir a otros. Bendecir a otros es introducirlos en la presencia de Dios e introducir a Dios en ellos como gracia, amor y comunión, para que ellos puedan disfrutar al Dios triuno. Así que nuestras vidas tienen significado, tienen impacto cuando hemos llegado a esta etapa de la madurez. Creo que todos tenemos un deseo de que nuestras familias, nuestros amigos, colaboradores, colegas de trabajo, que todos ellos puedan verdaderamente experimentar las bendiciones de Dios. Pero para nosotros en estas situaciones, que podamos bendecir a otros, para ello nosotros tenemos que darle al Señor el terreno en nuestro ser para que maduremos. Jacob fue uno que pudo bendecir a otros. La bendición es el rebosamiento de la vida, el rebosamiento de Dios mediante la madurez en vida. Tal rebosamiento, esto lo vemos en Jacob, y que esto sea nuestra experiencia. Jacob bendijo a Faraón. Faraón era el líder más grande del mundo en aquel tiempo y Jacob bendijo a Faraón. Esto es muy conmovedor. Génesis 47:10 dice: Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Algo había sido forjado en el ser de Jacob, mediante los sufrimientos, mediante los tratos disciplinarios, donde él no solamente fue transformado, sino que fue transformado hasta llegar a la madurez, al punto que ahora él podía incluso bendecir a Faraón de una manera tan sencilla y deleitosa. Punto Romano 8. La novia madura es la meta de la voluntad y propósito de Dios. La preparación de la novia corporativa depende de la madurez en vida de los vencedores. La preparación de la novia corporativa depende de la madurez en vida de los vencedores. Depende de la madurez. Así que santos, todos aquí en este salón,
tenemos la oportunidad y también tenemos una responsabilidad. Necesitamos crecer en vida hasta la madurez para la preparación de la novia de Cristo. Para que Apocalipsis 19:17 se cumpla, se lleve a cabo, esto requiere nuestro crecimiento en vida. B. Las bodas del Cordero son el resultado de la compleción de la economía neotestamentaria de Dios, la cual consiste en obtener para Cristo una novia, la Iglesia, mediante su redención jurídica y por la salvación orgánica que Él efectúa en su vida divina. Este es un punto muy rico. Las bodas del Cordero son el resultado de la compleción de la economía neotestamentaria de Dios, la cual consiste en obtener para Cristo una novia. Aquí tenemos también la redención jurídica y la salvación orgánica. Aquí esta referencia a la economía de Dios me recordó de esta necesidad que nosotros, santos, otra manera que nosotros maduremos es que aprendamos a comer comida sólida. Saben, en 1 Corintios vemos que los creyentes allí todavía estaban en la etapa de infantes, bebés. Pablo dijo, les di leche a beber, no alimento sólido, pues ustedes no podían recibir el alimento sólido, pero ni incluso ahora pueden recibirlo. Santos, debemos avanzar de una etapa de infancia como infantes para comer el alimento sólido y para crecer en vida, madurar. Esto tiene que ser nuestra dieta. Quisiera mencionar varios extractos de los estudios vidas con respecto a este punto. Siempre que un creyente permanezca en la infancia no podrá recibir alimento sólido. No importa cuántos mensajes escuche que contengan el alimento sólido. Si todavía estamos en la etapa de infancia, podríamos escuchar mensajes sobresalientes, estar en los libros del ministerio, pero no recibimos el beneficio pleno, completo, porque no podemos comer el alimento sólido. Debemos pedirle incluso al Señor, inquirir del Señor. Señor, llévame al punto donde yo pueda comer el alimento sólido. Dice además, este es el estudio de vida de 1 Corintios. En cierta medida, esta señal de infancia está presente entre nosotros. Año tras año, el alimento sólido es ministrado a los santos. Pero en muchos casos, los santos, debido a su reacción a lo que es ministrado, nos muestran que ellos no han llegado a este nivel, a esta norma, lo cual indica que muchos no pueden recibir todavía el alimento sólido, sino que solamente pueden recibir la leche. Este es un indicador o señal de la infancia. Cada uno de nosotros debe tratar de tomar medidas con respecto al Señor en cuanto a esto. Señor, quiero ser uno que recibe el alimento sólido. Concédeme la capacidad, el hambre para tener esta dieta. Ahora del estudio vida de Hebreos, lo siguiente. Si hemos de avanzar, debemos dejar la palabra de los inicios de Cristo. Esto significa que debemos dejar la etapa de fundamento, la etapa de la leche, la etapa de la infancia. Como vimos en los mensajes anteriores, la palabra de los rudimentos de Cristo es la leche para los infantes en Cristo. A fin de avanzar, debemos dejar las doctrinas que recibimos al principio y ya no alimentarnos de comida para bebés. Debemos avanzar de la etapa de la infancia a la madurez, al alimentarnos del alimento sólido, que es la palabra de justicia ministrada a nosotros en este libro. Y esto se refiere al libro de Hebreos, que es un libro que trata sobre la madurez. Este libro busca que los santos avancen de las cosas viejas, doctrinas viejas, prácticas viejas, para que avancen en la experiencia práctica del Señor. Que el Señor nos pastoree y nos lleve al punto donde comamos y disfrutemos el alimento sólido. Y esto está disponible en nosotros mediante el ministerio de la era y mediante las fiestas que disfrutamos. El alimento sólido está acá, pero cuánto nos beneficiamos, cuánto lo disfrutamos de este alimento sólido, que el Señor nos lleve a las experiencias que necesitamos. C.
En el Evangelio de Juan, Cristo es revelado como el Cordero que vino para quitar el pecado y como el novio que vino para poder obtener la novia. Él es el Cordero y también el novio. La meta de Cristo no es quitar el pecado, sino obtener la novia. En el libro de Apocalipsis vemos que Cristo es el Cordero y el novio que viene. Por tanto, por ser el novio, Él debe tener una boda. Un novio estará frustrado y no estará contento sin una boda. Cuánto nuestro novio desea tener una boda. La boda del Cordero será una boda universal. Será las bodas del Cordero y los redimidos. Cristo viene como novio y nosotros vamos como novia. Cristo viene y nosotros vamos y habrá una transacción en el aire. Habrá allí una fiesta de bodas. El novio y la novia se unirán y el Señor finalmente tendrá su complemento. El cumplimiento de el deseo que se presenta en Génesis es llevado a cabo en Apocalipsis. Un asunto muy crucial es la preparación de la novia. Espero que en parte por este mensaje y el resto de los mensajes en esta conferencia veamos este asunto, este punto, que lo veamos claramente. Un asunto muy crucial es la preparación de la novia. ¿Cuál es la preparación de la novia? Es nuestro crecimiento hasta la madurez. Día tras día, nuestro crecimiento cuenta, es importante. Día tras día debemos darle el terreno, la cabida al Señor dentro de nosotros para que Él vaya aumentando dentro de nosotros poco a poco. Esto es muy importante, esto cuenta. Según Apocalipsis, capítulo 19, versículos 8 y 9, la esposa, la novia de Cristo, durante el milenio está conformada solamente por los creyentes vencedores. En Apocalipsis 19, esta novia, la esposa, es la esposa, la novia durante el milenio. Y esto se describe en conexión con el matrimonio de la Nueva Jerusalén por la eternidad. La preparación de la novia depende de la madurez en vida de los vencedores, quienes no son individuos separados, sino la novia corporativa. Nuevamente, la madurez en vida. Nuestra madurez en vida será aquello de lo que depende la madurez o la preparación de la novia. En Apocalipsis 19:6, la voz de la gran multitud proclama aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. No es de sorprendernos que hay aleluyas en el capítulo 19 porque la novia se ha preparado, los vencedores están allí, los vencedores maduros que han pasado por las experiencias necesarias para la sumisión de la voluntad, la disciplina del Espíritu Santo. El Señor ha usado todo tipo de circunstancias para llevarnos a este punto de la madurez. Y ahora, ¿qué podemos decir sino aleluya? ¡Aleluya! En Apocalipsis 19:6, la voz de la gran multitud proclama aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Digamos aleluya nuevamente. ¡Aleluya! El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Acabaremos aquí con estos puntos finales. El reinado de Dios, el reino, está relacionado con la boda del Cordero. La boda traerá el reinado del Señor, el reino, debido a que todos los invitados llamados a la boda constituirán la novia corporativa y los correyes del novio. Todos sus correyes serán su novia corporativa. Aquí tenemos la conexión entre la novia y el reino.
Para los vencedores, los 1000 años del reino milenario serán una fiesta de bodas. Todos los invitados a la fiesta de bodas también participarán como reyes en el reinado de 1000 años. Para los vencedores, reinar con Cristo en el reino será la fiesta de bodas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quisiera concluir con un extracto del ministerio. ...1972, obras recopiladas. El hermano Lee dice lo siguiente: tengo la plena certeza que al final de la era, el Señor recobrará un remanente de los santos para que sean edificados conjuntamente a fin de que Él regrese. Este remanente serán los vencedores en muchas ciudades por toda la tierra. Algunos de los buscadores del Señor serán atraídos y congregados por Él para crecer juntos en vida y para ser transformados, mediante lo cual serán unidos conjuntamente y entrelazados para la edificación del cuerpo de Cristo. Además, esta edificación conjunta será la preparación de la novia. Es mediante esto que el Señor Jesús allanará el camino para regresar. El cuerpo edificado y la novia preparada son la sólida realidad del reino. Todos debemos orar por la edificación, por el crecimiento mediante la transformación. De esta manera deseo concluir este asunto de madurar. No es un asunto de que permitamos que nuestra introspección o las dudas hagan que abandonemos o nos demos por vencidos. No, ese es el tiempo para que ejercitemos nuestro espíritu para orar. Señor, gáname. Así como hiciste con Jacob, gáname. Para que yo no solo sea transformado, sino que pueda crecer hasta la madurez. Nuevamente, si usted está escuchando esta palabra, esto es porque el Señor quiere llevar a cabo esto, no solamente en usted como individuo, sino en todos nosotros de manera corporativa, para que Él pueda obtener la novia corporativa para Cristo. Este es el deseo de su corazón. Esto es lo que estaba en su corazón allí en Génesis, obtener tal contraparte. Él nunca ha desistido de ello. Adán rechazó la invitación, pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de decir: amén, Señor. Señor, quiero estar allí en la fiesta de bodas. Quiero ser parte de esta novia. Por tu misericordia y gracia, hazme parte de esta novia. Señor, haznos a todos parte de esta novia corporativa que satisface tu corazón y que se une contigo por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Nuestros días cuentan, nuestra situación presente cuenta mucho. No somos gobernados por las situaciones externas. Quizás estemos limitados en muchas maneras, pero el hecho es que no importa cuál sea nuestra situación, Cristo todavía puede aumentar dentro de nosotros. No solamente Él puede, sino que Él quiere. Él quiere hacernos su novia. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no reservemos nada. Démosle al Señor la oportunidad mediante conferencia en los próximos días para que Él nos gane de nueva manera, de manera fresca. Porque esta es la razón por la cual estamos aquí en la tierra. Este es el propósito de nuestras vidas, que el Señor obtenga tal novia. ¡Qué misericordia, santos! Alabado sea el Señor. Nos detendremos aquí y nuestro hermano Bob nos dirigirá. Oremos.
Amén, queridos santos. Nuestro hermano Mark nos dará una palabra de apertura para confirmar este mensaje. Apocalipsis 19:7c. Su esposa se ha preparado. La preparación de la novia corporativa depende de la madurez en vida de los vencedores. El prerequisito para la madurez en la vida espiritual es el crecimiento continuo en la vida divina. Nunca debemos estar complacidos con nosotros mismos, sino ir en pos del crecimiento y la madurez en la vida de Cristo. Necesitamos avanzar, ser llevados adelante a la madurez. Ser transformados es experimentar un cambio metabólico en nuestra vida natural. Ser maduros consiste en estar llenos de la vida divina, que nos cambia. Dios soberanamente usa las personas, las cosas y asuntos y todo para vaciarnos y quitarnos de toda preocupación para que podamos ser llenos de Dios. Una persona madura está consciente de que Dios es suficiente y todo suficiente para llenar su necesidad en todo tipo de situación. Él confía y descansa en la misericordia de su Dios todo suficiente, ya no más en sí mismo o en su habilidad natural. Hoy si oramos, que tú regresas, Señor, el Señor puede que nos diga, ¿qué estás esperando? Él está esperando a que nosotros maduremos en vida. Solo nuestra madurez en vida apresurará su venida. Yo me doy a mí mismo al Señor para seguir el crecimiento en vida hasta la madurez para la preparación de su novia para su regreso. Pasen al frente.